Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de Cóctel de Sábado. Como ven, estoy acá, una vez más. Está diciendo un... don Fabricio estuvo aquí, presentó como... Estaba medio resfriado el hombre, así Juan que Pablo Soto, Don he llegado... he llegado de urgencia. He caído como paracaidista. Me han citado acá para hacer de reemplazo a don Fabricio, solamente por el día de hoy, no se preocupen. Él siempre vuelve. Pero, así que, bienvenidos, gracias por su sintonía acá en Pichilemo TV y síganos a través de todas nuestras señales, a través de la señal de Mundo 785, a través de la señal 16 de CableNet y 42 en su versión digital. A su vez, síganos a través de la señal de vivo.pichilemotv.org, en esta señal web online, y a través de nuestras redes sociales, que sería a través de Facebook y YouTube. Pero en este día de 27 de agosto, para ser más exacto, no estoy solo. Y además es fin de mes y tenemos la edición habitual de los dos aquí caballeros de la casa. Si ya son. Estamos sacando así puntos Milla Las Paz. Pero no venimos con No, me falta para que nos paguen a fin de mes, así que estamos 27. Estamos dando puros vales. Es como el meme. ¿Y a ustedes les pagan? Vales. Vale Vales con amor. con amor. Todo es amor hoy día, así que una vez más se encuentra acá nuestros amigos profesores de historia Jorge Galás y Álvaro Álvarez. ¿Cómo están, chiquillos? Habla nomás, Jorge. Yo me voy a acomodar a la cámara. Estoy medio lejos. Presentarme. Vamos a acercar así como que piensen que estamos completamente enamorados. Ya, bueno, muy buenas noches a toda a la teleaudiencia, a los televidentes pichileminos, a los turistas que han llegado este fin de semana. Una vez más, a fin de mes de Cóctel de Sábado, para hablar de contingencia política. Este mes ha estado bien tenso en lo que respecta al proceso eleccionario sobre el plebiscito salida. Vamos a hablar de todo, obviamente de la estrategia, de la constitución, del pulso en la comuna respecto a este plebiscito, que es uno de los más importantes en los últimos 50 años, así que vamos a darle con todo. Bueno, darle las gracias a todos por la sintonía, bienvenidos a un nuevo programa, pero hoy yo quiero darle un saludo, así es. Quiero darle un saludo a mis dos hijos, que esta semana he estado de cumpleaños. De hecho, hoy yo estaba haciendo dieta, estaba más delgadito, pero hoy con el cumpleaños de Cevita la dieta se fue al carajo, así que hoy quiero mandarle un beso a Cevita, que hoy 27 de agosto está cumpliendo 7 añitos, y el día martes mi pequeñita Samantita estuvo también de cumpleaños y con 3 añitos, así que le mando mis corazoncitos a ellos, en especial también a toda mi familia que hoy día nos acompañó, a mi señora. Y la verdad es que también debo agradecer todas las muestras de cariños que durante todo este mes y medio que he estado bien delicado de salud he tenido. Así que muchas gracias a todos. Bien, vamos a ir a los que nos ha traído acá, porque la contingencia manda en este programa, al menos en esta edición. Y, que no ha pasado. Pero básicamente estamos ya en la recta final de las campañas. 8 días faltan. Claro, 8 días para la votación, porque sería de aquí al próximo domingo. Y también porque las campañas cierran jueves. Sí. Y entonces quedarían con suerte domingo, lunes, martes y miércoles y jueves de campaña, formalmente. Y a su vez va a ser la culminación de un proceso que inició desde las protestas, con todo el plebiscito de entrada, con COVID entre medio, todo eso. Es que un proceso coyuntural, Sí. eso, coyuntural. Hablemos por dónde empezamos, como dijo el... Lo primero que vamos a mencionar es algo que es bien interesante que tú lo planteaste. Sí. Y que sería la pregunta más pertinente. Es si realmente este plebiscito marca el inicio, el sigue en el desarrollo o el cierre de una etapa. Porque nosotros lo hemos conversado acá en el programa, en donde hemos visto que el día 18 de octubre del año 2019 es un hito en la historia de Chile. Un hito. Y allí comienza una nueva etapa, que es una etapa que los historiadores con más
como se dice, más creatividad que nosotros que estamos viviendo el momento histórico, le van a poner un nombre. Y entonces ese 18 de octubre comienza un periodo de la historia de Chile en donde ha tenido ciertos hitos que hemos ido nosotros incluso acá en el programa analizando. Y en lo personal también siento que lo de este día, domingo, es un hito. Pero no es un hito de cierre, no es un hito tampoco de inicio, sino que tiene todavía un hito de desarrollo. Y eso es porque hay que recordar que hubo un 25 de octubre en donde se hizo un plebiscito. Un plebiscito en donde se le preguntó a la ciudadanía si quería continuar o no con esta constitución, que en realidad es esta, si quería continuar con esta constitución, y la ciudadanía en un 78% dijo no, no queremos esta constitución. Y luego entonces se elige ya la forma en que se va a hacer una nueva constitución, en donde a través de una convención constituyente se iba a hacer un texto con un plazo definido que era un año, que es este texto. Y entonces este texto, nosotros este día, domingo, tenemos que aprobarlo o en este caso rechazarlo. Y entonces la pregunta que nos viene inmediatamente de rigor es si realmente es el inicio, el desarrollo o el cierre, porque en lo personal siento que este es un proceso que todavía está lejísimo de poder decir con esto se acaba este proceso coyuntural histórico que comienza el 18 de octubre y que finalmente no podemos decir que termina el 4 de septiembre. Porque son tantas cosas que en la historia humana en el fondo es otro hito de paso, pero que el final... Es que son parte de la historia. Claramente hoy día estamos en este caso en un contexto coyuntural en el aspecto histórico. Se comenzó con un antecedente, en este caso con un hecho que es el 18 de octubre del 2019. Claramente con descontento por una acumulación de muchas frustraciones y descontentos por parte de la ciudadanía chilena. Posteriormente, el 14 de noviembre del 2019 se puso un acuerdo por la paz y la nueva constitución en donde la clase política, los partidos políticos de derecha, de centro y de izquierda, a excepción del Partido Comunista, claramente pusieron un acuerdo para generar un proceso constitucional, respaldado en este caso por el Estado. Posteriormente se llega al plebiscito de entrada, en donde se saca un 77% de los chilenos y chilenas prefieren una nueva constitución, porque obviamente para respaldar diversos derechos como la salud, la educación, la vivienda, etc. Posteriormente, durante el desarrollo, se concretó también la elección de convencionales constituyentes y también se desarrolló la convención constitucional. Hubo algún dimi-direte, hubo situaciones muy peculiares que son muy mínimas, pero los medios de comunicación las magnifican y claramente eso quedó en la retina de mucha gente. Y obviamente hoy día estamos en un contexto bien friccionado por el contexto también, por el contexto global a nivel internacional, por una crisis interna que estamos desde hace 3 o 4 años que se agudizó aún más claramente por lo que es la pandemia. Y obviamente la gente está más enojada, está más frustrada, está muy descontenta por la situación. Y desgaste, claramente. O sea, escuchar a los mismos de siempre, a la gente que está en la cocina política hablando de soluciones mágicas, de que el mundo se va a solucionar con esto, llega a dar rabia. Bueno, ahora sí y antes no. Exactamente. Esto va a ser, ¿cómo se llama? Finalizo con esto. Va a ser la finalización de un ciclo, que es necesario. Toda historia, o todo proceso, todo periodo necesita finalizar con un ciclo. Y obviamente el comienzo, en este caso, de otra etapa que debemos como chilenos fortalecer y apoyarla, claramente. A ver, chiquillos, ¿sí? Vamos a tratar de vamos a clavar la primera estaca a este tema. Sí. Se sabe que está muy polarizado, al menos el ambiente. Mira, lo que se dijo al menos hasta no hace mucho, que las élites políticas están polarizadas. Las personas, por lo general, no. No, la gente nunca ha estado así. ¿Ya? Sin embargo, sí se han marcado dos posiciones claras, que obviamente, bueno, que son las dos opciones que están dentro de la pelea. El rechazo y el apruebo. Querían hacer una tercera, pero no lo resultó. Pero el punto es que la gente, lo que se ha notado es que el rechazo se ha fortalecido, ¿ya? Se ha consolidado. En el fondo, igual es ingenuo pensar que ese 20% se iba a mantener también. O sea, lo que pasa es que más que mantenerse,
son cosas que son completamente distintas a lo que se quería. Es decir, Claro. porque en algún momento uno está pensando y diciendo, bueno, queríamos nueva constitución, eso lo tenemos súper claro. Yo creo que a redondeo el 80% de la población sí quiere una nueva constitución, siente que es necesario un nuevo pacto social. El 18 de octubre viene a poner en la mesa ciertas necesidades, que es la necesidad de derechos garantizados desde la constitución. Eso es. Es decir, cuando uno habla de educación, de salud, de pensiones, de vivienda, son derechos garantizados. Ahora, el punto está en que para poder garantizar esos derechos necesitamos una nueva orgánica, pero también actualizarnos a lo que queremos ser como un Estado contemporáneo. No voy a decir Estado moderno porque eso se reduce al siglo XVIII y XIX, sino un Estado contemporáneo, es decir, mirando el siglo XXI. Eso no lo habíamos hecho. Entonces, la pregunta que uno comienza a hacerse, ¿de dónde finalmente aparece esta opción de apruebo o rechazo? Que uno no pudiese pensar ahora en este momento y decir, no, sabes que el rechazo va a arrasar. O decir, sabes que el apruebo va a arrasar. No lo está. No. Ahora, uno como historiador sabe en que no podemos hablar de un concepto de polarización. En redes sociales, en TikTok, en todas las cosas que tú queráis, haz lo que queráis. Pero cuando uno ve, por ejemplo, un documental muy bueno que se llama La batalla por Chile, Sí. que demuestra cómo era la polarización en la década del 70, en un contexto de Guerra Fría que era muy distinto a lo que tenemos hoy en día, yo te puedo decir que ahí sí había un mundo polarizado, donde la gente se veía en la calle y se agarraba ya por ser de un bando o de otro. Pero hoy en día tú ves un mundo que es completamente distinto, no existe esa polarización. Por eso que cuando uno a veces escucha en las campañas estos discursos que son del siglo XX, que tienen que ver con el proceso de Guerra Fría que se vivió, es no entender finalmente la realidad. No sé qué dice el director. ¿Y qué pasó? Ah, ya. Ah, Vamos a Ya. la franja, Vamos a la franja. a la franja Vamos a la electoral. franja, señores, y cumplimos con nuestra obligación formal. Regresamos. Después de esta franja, bueno, que obviamente la propaganda obligatoria del Estado para las dos opciones, hemos regresado a esta edición de Coctelizado aquí con nuestros amigos de la casa. Y Yeah. estábamos hablando muy embalados ahí entre los tres. Pero básicamente estábamos hablando de las tácticas que se han ocupado para fortalecer cada una de las dos opciones que están en juego, que es el apruebo o el rechazo. ¿Ya? Dime. Estamos hablando de esa, ¿cómo se llama? De las tácticas electorales Exacto. o de marketing que ocupan las ambas opciones, en este caso apruebo o rechazo. Obviamente la opción, en este caso rechazo, ha tenido una característica particular que se ha enfocado particularmente en lo que es la mentira. Claramente eso yo no lo digo, sino que sale en la franja electoral, obviamente potenciado por los medios de comunicación. Y eso se llama instrumentalización o mecanización de las masas, claramente. Y eso significa que va hacia el consciente humano, hacia el consciente colectivo. Por ejemplo, con cosas tan delicadas como es tu vivienda. ¿Me entiendes? O sea, Sí. obviamente cuando se ocupa eso, la vivienda, la educación, cosas que son delicadas, claramente afectan el sentir de la persona. Y Ahora, buscan el miedo. hay un tema que es más peligroso. Es más peligroso. Y que tiene que ver con que lo que dice Jorge no sea real.
Exacto. en realidad de que ellos piensen que esa mentira es real. Eso es mucho más peligroso. Porque significa que no están comprendiendo lo que dice un texto ni las implicancias que tiene el texto. Es decir, cuando yo me creo una mentira, me creo una realidad ficticia que no es tal. Entonces, claro, cuando uno comienza a ver, y lo acabamos de ver recién en la franja, cuando se dice, bueno, es que esta no es una constitución hecha con amor. Y lo conversábamos hace un ratito, decían, bueno, nosotros somos profesores, nosotros también hacemos equipos de trabajo con los niños, nosotros también hicimos tesis, hicimos trabajo en la universidad, en el colegio. ¿Y cuántas veces la gente que hacíamos el trabajo no nos agarrábamos de las mechas, casi nos matamos entre nosotros? Y la verdad es que al final uno decía, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo y sacar la tarea, que en este caso era entregar lo que nos pedían. Y el tema está en que cuando se crea esta pseudo realidad que casi pasa como una mentira, es decir, esta constitución lo más probable es que sí fue hecha con mucho amor. Ahora, la pregunta es, ¿no fue hecha ya como uno pudiese decir de forma pacífica o sin inconveniente o con gente que finalmente no tuviera también situaciones que emocionalmente los desregularan? Eso no se puede decir, pero no se puede decir tampoco de nada, po. Es decir, en ese caso, lo complicado de todo esto es tomar. Los convencionales en realidad se ponían a pelear, discutían y decían puras tonteras, y pensar que porque los convencionales actuaban de esa forma, el texto es malo o está Sí. hecho con odio. Porque en realidad es un texto jurídico. Entonces yo no le puedo generar Emociones. una emocionalidad al texto, claro. O sea, yo no puedo decir el texto entonces es un texto de odio, ¿ya? Porque no lo es. Entonces cuando tú utilizas en la franja estas cuñas o estas frases, lo más complicado es que hay gente que cree que eso es real, cuando finalmente no es así. Ahora, hay una sola forma de finalmente poder gestionar y regular las emociones, y que tiene que ver con tú darte cuenta qué es lo que te provoca. Uno puede entender que a lo mejor al leer el texto de la nueva constitución me genera incertidumbre, me genera miedo. Sí, claro, Claro. porque es un paso que se va a dar. Pero en ningún momento, per se, o yo puedo profetizar y decir, es que van a hacer esto, que esto está hecho, porque finalmente, tal como dice Jorge, eso no es real. Entonces, el caer en una mentira, ¿ya? Y creerte finalmente esa mentira es completamente un juego muy, muy, muy peligroso, y que es lamentable que se tome como el argumento principal como para decir, este texto es malo. A ver, los quiero aterrizar un poco. Sí. Bueno, para nadie no es ninguna sorpresa que el término de fake news, que en el fondo básicamente el uso intensivo de la manipulación y las mentiras sobre determinadas cosas, incluso usando hechos verdaderos, que es una de las cosas que se ha estudiado. En Chile tenemos una tradición, aquí los tres, entre los tres y más los chiquillos que están en el estudio, conocemos que en Chile históricamente la persona que a la larga le gusta mentir, por distintos motivos, miente o se estafó a alguien, a la larga siempre lo pillan y siempre lo agarran por el huevo. ¿A qué me refiero con esto? Este está en la cabina. En la cabina, no, estamos, pero. Ya. Tenemos los zapatos. Mi todo. mi pregunta es la siguiente. Ya. Independiente de los resultados, más allá de nuestras preferencias personales, ¿va a tener algún costo político el uso de esto? Yo creo que sí. Para mí es importante que el Congreso, las leyes regulen este tipo de cosas porque afecta a la ciudadanía. ¿Afecta a qué me refiero? Por ejemplo, hay mucha gente que ve mucha televisión, ve muchas noticias por la contingencia, claramente. Y más encima, gente que tiene el intelecto, no estamos hablando de personas que no saben, personas que le entregan asesoría, que tienen conocimiento, que tienen estudio, que tienen bagaje, te tiran o te emiten, por ejemplo, una mentira. Por ejemplo, el senador Kass de la Araucanía, que dijo que el aborto se podía hacer en 9 meses. Sí. Entonces eso es totalmente gravísimo. Atenta en este caso contra las mujeres y también atenta con la libertad de expresión y también con la... Ya, pero una cosa ya, sabemos que Y suman el sentido común, por El favor. sentido claro, común. el sentido común, que eso es ya va a contar de muchas cosas lo que dijo ahí el senador. Sí. Pero mi punto es el siguiente, mi punto es que más allá de que en la eventualidad que se llegase a regular, cosa que yo veo medio difícil, pero sí yo creo
aquí quiero saber lo que ustedes realmente piensan. Si esto en algún momento, más temprano que tarde, esto se la va a cobrar Mira. a ellos porque en algún momento se produce la disonancia, que en el sentido, ya, tanto me dijeron, pero ¿qué pasó al final? El punto está en que aquí ocurre lo que ya habíamos estudiado desde el punto de vista del mundo griego, el mito de la caverna. La alegoría de Platón. Exactamente, Sí. es decir, mientras yo esté bombardeado de... Si yo me meto a TikTok y estoy viendo puros videos del rechazo, finalmente yo me creo desde el punto de vista nihilista una realidad Sí. en base a ese discurso. Y entonces cuando en la misma franja sale una persona diciendo, antes te decía cuídate cuando salías de noche y ahora cuídate de día. Entonces uno se pregunta realmente si ahora tengo que salir con miedo incluso a la calle, aquí en Pichilemu, estando a lo mejor en Paredones o si estoy por ejemplo en Coyhaique. Entonces hay una lamentablemente exageración de ciertos procesos que lamentablemente en Chile están ocurriendo, como el tema de la delincuencia. Y que hay gente que dice, yo voy a votar rechazo porque este gobierno lo ha hecho pésimo. Y uno empieza a preguntarse qué relación tiene el gobierno punto. Sí, po. con la constitución. Ninguna, porque el gobierno es el gobierno y está mandatado para Y es poder transitorio. gobernar transitorio durante los 4 años que fue elegido de forma soberana, pero con funciones específicas dictadas por la actual constitución. Además, un presidente que no se puede reelegir O sea, en ambos más casos. allá de eso, entonces Claro. el punto es que hay un discurso en estas noticias y todo lo que me va a decir, es que el gobierno lo ha hecho mal en seguridad y entonces como el gobierno lo ha hecho mal en seguridad, la nueva constitución también. Ahora, el punto está en que si yo veo todo el rato y estoy bombardeado por esto, si no tengo finalmente esa capacidad de salir de la caverna, finalmente voy a creer que eso es real. Ya, pero es que este es el punto que quiero Ya. que quiero dejar plasmado. En algún minuto, vulgarmente, el hechizo se corta. ¿Sí? Sí ¿Por y qué? no. Porque recuerda que en las campañas políticas, y esto lo vamos a bajar, por ejemplo, a lo que ocurre acá en el municipio. Es decir, uno puede estar 3 años diciendo que el alcalde es malo, que los hoyos, que aquí, que allá y todo lo demás. Pero llega el año de la campaña y el alcalde cambia todo, las calles están impecables y todo lo demás, y el alcalde ha sido el mejor. En psicología, siempre uno se recuerda de los últimos 10 minutos. ¿Ya? Es el último momento, es el Hoy en último la noche lapso. también. Entonces, tú puedes tener, por ejemplo, una cita con tu pololo y puede ser la peor cita de todas, pero al final te pusiste tierno, le regalaste y fue Y recuerdas maravilloso. eso, sí. Sí. Y la persona se queda no con todo lo peor, No. se queda con lo último. Entonces, desde el punto de vista político, la gente sabe cómo finalmente funciona esto y ya como lo tienen normalizado. Entonces, toda esta gente que estuvo por el rechazo, en algún momento estaba porque no quería una nueva constitución. Y después cuando se eligieron convencionales, ahí estaban ellos eligiéndose como convencionales. Entonces uno dice, a ver, si yo recuerdo que Marcela Cubillo decía que ella no quería esto, ella después fue elegida constituyente. Entonces, es porque finalmente uno entiende, y esto ya de la época de Pericles en el mundo griego, finalmente se entendía así, uno puede manipular la visión que tú le entregas a la masas. Como la alegoría de la caverna. Exactamente. Ya. Ya, no me convence mucho, pero, Pero se lo déjame, yo respeto. Dale, quiero- Convenzámoslo. también el punto que hoy día la mentira en política se ha legitimado. Ese es el punto. Eso es lo más grave. Sí, Está estoy de acuerdo, legitimado claro. porque hoy día hablamos de esto, en vez de hablar del documento, de la Constitución, de sus artículos que son relevantes para generar en este caso una discusión con la ciudadanía, porque son cosas del día a día, la vivienda, la salud, la educación, hablamos de la mentira. Y desvirtuamos y perdemos el tiempo, en este caso, en hablar de la Constitución. Entonces, en eso se ha hecho, eso se ha solapado el tiempo en política y en la discusión. Ya. Vamos al grano. Ahora, Sí. pero recuerda, y aquí un poco para que también quede un poco más claro. Mira, nosotros hemos visto todo lo que sucedió con la ley de pesca, ¿Sí? ¿cierto? Sí. Que fue hecha bajo sobornos, que habían correos electrónicos con artículos textuales que le mandaban a Marta Isasi y todo lo demás, Malongueiro. a Longueira y todo esto. Y luego finalmente hay juicios donde son en este caso sentenciados y tienen que ahí estar cumpliendo la sentencia de los tribunales. Pero ¿cuál fue el juicio que finalmente político se le hizo a ellos? Ninguno. Es el tema. Ninguno.
Entonces, claro, porque finalmente yo puedo decir, bueno, esto fue acá y entonces dijimos, vamos a arreglar esto. Hace 2 semanas dijimos, vamos a derogar, vamos a sacar la ley de pesca. La vamos a rehacer porque finalmente, si esta constitución se aprueba, las leyes que están se mantienen mientras no sean inconstitucionales con esto. Eso es lo que dicen las normas transitorias. Entonces la ley de pesca finalmente se puede rehacer. Se llevó a la comisión y ¿cuántos llegaron? Uno. Que fue el puro que mandó a sesionar y nadie más. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo la ciudadanía? ¿Twitter se volvió loco? No. ¿En TikTok mandaron a hacer videos? ¿La gente salió a las plazas? A nadie le importa. Entonces hemos normalizado tanto, como dice Jorge, esta situación de, oye, los políticos ahora están por el rechazo y nos mintieron, pero tenemos como en nuestra idiosincrasia, el político miente, el político no dice nada. La clase política, que esa Sí. es la confusión. Nosotros estamos haciendo Sí, política pues diariamente. el gran mote que cargan los políticos ante la gente, que siempre se les van a estar con la sospecha de mentirosos antes de cualquier cosa. Sí. Pero el punto es que a la larga, no sé, esto ya es percepción mía, que a la larga igual tú no puedes basar todo en decir cosas que no son verdad. Hay senadores que desde los 90 en el Congreso y Diputados que están... diputados que están hace muchísimo tiempo y su discurso se basa en qué. Entonces, Es un punto. entonces Ya. ese es el punto. Mientras nosotros no tengamos una formación ciudadana de base con un pensamiento crítico, finalmente esto no nos va a hacer sentido. Y allí tiene un rol fundamental los colegios y algo que por primera vez se ha hecho, en donde ha habido un montón de educación cívica por todos lados, porque si quiera o no, la Constitución está en todos lados. Está en la radio, está en la tele, en redes sociales, en YouTube, está en las televisiones comunitarias, está en todos lados. Y eso hace que estemos haciendo, como estas discusiones, como estas conversaciones, que estemos haciendo formación cívica. Algo que ya no existe de esa forma en los colegios propiamente tal. Que discutamos políticamente. Eso ya no existe. Pero eso ha hecho que la ciudadanía haya avanzado. O sea, de verdad hay gente que nunca había leído un libro y este fue el primero que leyó. O sea que eso no es un avance para Chile, eso es un avance. Ahora, mientras no tengamos un montón de personas, ciudadanos, informados, con pensamiento crítico, esto se mantiene igual. Mira, antes de empezar este programa, estábamos discutiendo de lo que nos había pasado unos días antes, qué sé yo, y tú me diste una buena historia sobre de que le explicaste a alguien cómo funcionaba en el fondo este nuevo sistema nacional de educación, este nuevo sistema nacional de salud, ¿ya? Que en la práctica, hasta donde yo tengo entendido, pasa, de manera un poco distinta con la educación, pero en el sistema de salud, los prestadores públicos y privados se van a unir bajo un solo sistema. Sí. Eso es lo que yo tengo entendido en la nueva constitución, ¿cierto? No se unen. El sistema de salud está en uno solo, pero se crea una red ya entre público y privado de colaboración. Es como lo que pasó con el COVID. Ya. Tal cual. Entonces, que es un poco la gente que ha tenido alguna situación de prestación de salud, cuando el hospital no tiene cupo o la lista de espera, los trasladan a clínicas. Es un poco lo que va a hacer. Ya. Y el Estado cumple y eso está garantizado. Entonces, con eso tú eliminas las colas, terminas finalmente de descongestionar el sistema de salud y además le inyectas los recursos del resto de las personas que estamos en ISAPRE, ya se van ahora al Fondo Nacional de Salud. Y con eso el sistema público de salud tiene más recursos, es mucho más robusto y se mantiene también la interconexión con las instituciones privadas, que a todo esto no desaparecen, sino que finalmente ahora se transforman todas, las que quieran, en prestadores de servicio al Estado. Una red, en este caso, como dice Álvaro, inter de colaboración, privado y público. Y más encima, obviamente todos sabemos que FONASA mantiene el 85% de las prestaciones. Y que no le crean cuando dicen que las ISAPRES van a quebrar. Eso es mentira. Han tenido números negativos, pero... Sí, pero yo no sabía porque van a quebrar. Han ganado eso millones es de una dólares. falacia también que también apareció hace 2 semanas. Sí. Dijeron, oye, las ISAPRES van a quebrar. La verdad es que no Mira, yo lo que supe es que entre comillas las ISAPRE están más o menos porque básicamente sacaron toda la autoridad anterior, entonces están puerta plata. Sí, claro. Ya. Avancemos. Mira, hemos hablado de todo lo que han significado las tácticas, hemos hablado del papel que ha tenido entre comillas la convención.
Sin embargo, estamos en la recta final. ¿En qué sentido? Se inician los cierres de campaña, se inician van a haber los problemas, actos masivos previos al jueves. Y sobre todo el mismo jueves. De hecho, han habido incluso banderazos acá en Pichilemu, ya sea, bueno, en la prueba que ha tenido más actividad, al menos acá. Y también, El rechazo sí también tuvo aquí Sí. una actividad en Ortuza. sí, Uy, yo lo vi. No, estuvo O bueno. sea, yo lo vi, iba pasando y ahí confirmé mi voto. No voy a decir por quién, pero yo confirmé mi voto ahí. Es que la prueba ha tenido obviamente más movimiento, Sí. obviamente en Avenida Cahuil, en las puerta a puerta. También en la plaza hubo un evento muy masivo. sí, hace unos días atrás. Sí. Lo que sí me he fijado es que la gente de la prueba ha ido como de manera más, ha sabido convocar más personas en sus actos públicos. Es una ventaja que tiene la izquierda a nivel histórico. Ya. Obviamente las acciones masivas que ha tenido la izquierda desde 1938 con el Frente Popular hasta la fecha han sido marcadas por la emoción. La Ya. gente obviamente va a sus manifestaciones, a las acciones que hacen, por ejemplo, en el Paseo Bulnes, en Santiago, por ejemplo, en Valparaíso, en la Plaza Sotomayor. Entonces tiene más calle. Ya. La derecha en este caso no tiene roce social. Me voy a Sí. extender en este caso. Una cosa es el roce, una cosa es la calle y otra cosa son los votos. Me voy a entender el Sí. concepto. Aunque tiene más recursos y más, alcance, recursos. sí. Sí. Exacto. Eso es algo interesante porque podemos ver distintos tipos de campañas. Si bien Sí. hoy en día, pero además que la izquierda, vamos a decir que la gente de la prueba ha sido capaz de llevar más gente en la calle, de tener mucha esperanza y mucha alegría, ¿ya? Y mezclar con también actividades culturales y ver esto como una tremenda oportunidad. La gente del rechazo se ha dedicado también a hacer mucha campaña a través de redes sociales, a través de radios, ¿ya? Sí. Y también finalmente a través de los medios de comunicación, ya sean escritos y los formales, porque en general, claro, tienen esa posibilidad de tener más recursos frente a un tema. Ahora, la pregunta es cuánto finalmente uno siente que va aportando las campañas. En realidad no lo sabemos, porque las encuestas que han dado, hay algunas que dan empate técnico, otras que dan más, pero también tiene que ver con algo de esta encuesta, una intencionalidad detrás de cada una de las encuestas finalmente para poder mostrar. Y hay mucha gente indecisa que dice, bueno, no sé por quién votar, y finalmente siempre dice, bueno, pero voy a votar al ganador. No le gusta perder Sí. el voto. Hay gente que no le gusta perder el voto. Y dice, bueno, ¿quién crees tú que va a ganar? No, yo creo que va a ganar el apruebo, va a ganar el rechazo, y ahí votan por el que sienten que va a ganar. No. El ambiente. Mm. Es que ahí quiero criticar a la encuesta. Las encuestas generan una realidad muy desvirtuada de lo que no ocurre porque es una muestra muy pequeña. Digámoslo bien, la metodología es totalmente descontextualizada y también desviada a la realidad de millones y millones de chilenos. O sea, hay encuestas que se hacen con 700 personas. Imagínate. Mm. 700 400, personas ¿no? obviamente en un universo de casi 17 millones de chilenos que van a... No, ¿cuántos? 15 millones de chilenos que van a votar este proceso eleccionario. Claro que podrían votar. Entonces, no se ve las realidades que tienen los diversos territorios. El votante de Arica es totalmente diferente al que va a votar, por ejemplo, en Rancagua o en Santiago, o el votante que vive en Ñuñoa o en Vitacura o Providencia es totalmente diferente sus necesidades al que vive en La Pintana o en Puente Alto. Entonces, hay que ver esa mirada más que desde la perspectiva del resultado, sino que desde las realidades que tiene la gente en sus territorios. Ya. Por eso si una encuesta dice que esta cosa está zanjada, son mentiras. Sí. Sí, mi opinión personal creo que todavía la moneda está en el aire. Pero en fin. Bien. Bueno, estamos pasando por todo este tema de las campañas. Ya cerraron. Se acercan los supuestos 2 días de reflexión como si fuera la Pascua de Resurrección. Y el domingo hay que ir a votar, obviamente, porque... Ahí quiero mandar un mensaje. pero espérate, antes de eso, Dale. se está adelantando al domingo. Ahora estaba pensando, el jueves son cierres de campaña. ¿qué, po? El 1 de septiembre ya finaliza la campaña. Se cierra la campaña, el viernes, sábado. Y ahí me imagino que se hacen los actos masivos y todas estas Sí. cosas. Eso estaba hablando Sí, inicialmente. No, sí, pero es que estaba pensando en realidad, hoy en día hay un montón de grupos que son distintas células. Hoy en día no podemos hablar sobre partidos políticos que están detrás de esto.
Movimiento. Sino que son movimientos ciudadanos que finalmente se Mm. están acoplando. Entonces, me estaba preguntando cuán difícil será entre los movimientos poder hacer estos cierres de campaña. ¿De dónde sacarán los recursos, por ejemplo? ¿Cómo se montarán escenarios y cosas así? Porque no están los partidos detrás. Eso estaba Sí. pensando, una cosa que... No, debe haber gente que tiene plata. Que tiene- Sí, eso es lo loco, porque... Pensando cómo se financian estas campañas que Sí. supuestamente son ciudadanas y que no tienen, en este caso, Es que debe partidos haber- políticos detrás o cosas así. Debe haber un tipo que tiene Mm. una chequera muy generosa y pone el billete. Obviamente por la ley en este caso de gasto electoral se puede hacer. Sí. Se puede donar hasta 2 millones, parece, algo así. A ver, ¿Y aquí en Pichilemu hay? No ¿Cierra? sé, yo no sé. Parece que no. No veía que vienen los Vázquez. Los Vázquez siempre vienen a Marco Pichilemu. Yuna, una cosa así. Marco Chula, el dólar oficial. Lo oficial. Bien chiquillo. Mire, como ahora vamos a hablar derechamente del día domingo. Bueno, una de las cosas que queremos recalcar aquí entre los tres es que el voto es obligatorio, ¿ya? Obligatorio, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué significa? Que si no usted no va a votar y no tiene una de las causales básicas, que es básicamente estar a más de 200 kilómetros, que usted tiene que irse a una comisaría ese día, si usted está a más de 200 kilómetros donde usted vota, estar enfermo, y hay una tercera causal, estar enfermo, La tengo acá. No estar cuidando a una persona que está postrada. ¿no? A ver. Debe ser, parece que. sí, parece que eso, estar a cargo de una Ah, persona pues, enferma, sí. exactamente. Ahí ¿Ya? tiene que Son las tres ir a causales. carabinero. Claro, son las tres causales que siguen siendo válidas para no Excusarse. para excusarse a votar. ¿Ya? Si no va- y la excusa tiene que emitirse ese día, el día domingo, el día en que usted va a votar. Está y si lleno usted- entonces la comisaría. Sí, pues si eso ¿Ha es tenido lo que alguna vez sí. excusarse? ¿Ah? ¿Ha tenido alguna vez excusarse cuando No. era voto obligatorio? Yo no. Yo ni siquiera fui a. ¿No alcanzaron a declararme. estar en voto obligatorio? ¿no? Yo sí. Yo sí. Yo el 80, Ah, sí, yo pues el sí. 2008. Es del 80 y tanto. Perdón, 2008. Yo nací el 88. El 2008 la primera. A mí me tocó, me acuerdo, ir a excusarme. Estaba en Valparaíso estudiando para la primera elección de Bachelet. Ya. Yo tuve que ir a excusarme y tal como dice Jorge. Sí, pues había una fila tremenda, me acuerdo, en la comisaría Playa Ancha ya, así que tuve que estar ahí. Bueno, en realidad era eso, porque no había recursos Pagar para... la multa. Sí, pues no había recursos para venir a Pichilemu, entonces estábamos con proceso de exámenes, era diciembre y fue wow. eh, Pero hay que hacer el tiempo y y... si no va a votar, es el punto. Hay que recargar que es multa. Una Sí. multa entre 29.000 pesos y 170 lucas. Sí, de Entiendo. hecho, el director del CERVEL advirtió que se iban allá o notificar a todas las personas que no fueran a votar. Ya. Y eso es súper importante, Sí. porque hay gente que, así como yo, algún momento le tocó notificar, ellos tienen una constancia, Sí. le escribe el carabinero, y da la constancia. Antiguamente lo que se hacía, ya que es lo que dice Juan Pablo, se hacía como aleatoriamente, decía, a ver, ya cuántos son los que no vinieron a votar, ya fueron 1 millón, ya de ese millón llámate a 1000 personas, y lo hacían aleatorio. Sí. Entonces yo me quedé esperando el llamado, dije ya cuando me van a llamar para ir a justificar, claro, no salí sorteado. Ahora lo que acá plantea el CERVEL es que no. Vale. Usted no va a votar, usted lo vamos a citar sí o sí, tenés Sí. que ir al juzgado de policía local y tenés que finalmente decir por qué no fuiste y mostrar la constancia, nada más, ya váyase para la casa, estamos listos. Porque antiguamente era aleatorio, es decir, no iban todas las personas, pero ahora sí. Sí, me recuerda, esa cuestión de la teoría me recuerda a los castigos romanos de la decimatio. Vamos a ponerlo histórico. Ya. Ya, Se bueno, puede eso- se puede votar con el si hay gente que tiene problemas sí, con el carnet. ojo, ¿Sí? pueden votar con el carnet vencido. Desde el 19 de octubre del 2020 o 2019. Sí, Ya. por ahí. Puede votar con el carnet. No puede. Puede votar si tiene algún problema con el carnet. Puede votar con el Claro. vencido. Ahora, ojo, si usted por esas casualidades de la vida lo pierde, usted podría votar con el comprobante de carnet de identidad. Si no tiene el No, pero se saca por internet ahora. Sí, sí, así que ya sea o lo sacan papel o lo guardan en el celular si hizo la reimpresión por internet, porque se puede hacer eso a través de la página web del registro civil. Guarda esa reimpresión y con eso usted podría votar. En caso extremo, por lo tanto, trata de no perder el carnet. Y si lo pierde, tiene esa solución. Ya, pero explica eso, porque eso es nuevo del registro civil. Sí, mira, yo explico. Usted- Sobre la usted reimpresión, oficial, sí, usted- pues usted póngale bueno. Ya, Usted es ya, funcionario. A usted le pagan pesos. A nosotros no lo Ya, bien, mire, hasta donde yo tengo entendido, hubo un tipo que funciona como aplicación. En estos momentos funciona dentro de la página web. Usted se dirige a la parte de reimpresión de cédula de la página web registrocivil.cl
Se dirige ahí con su clave única, ingresa su root, usted lo accesa y obviamente usted tiene que decir que usted perdió su carnet de identidad, ahí le va a dar las opciones dentro del menú, pide la reimpresión y le va a emitir ya sea por correo electrónico y a la vez el correspondiente archivo PDF el comprobante de reimpresión, ¿ya? En caso extremo, que usted no encuentre, por ejemplo, el sábado no encuentra su carnet, qué sé yo, tiene que hacer eso lo antes posible, ¿ya? Y eso usted lo guarda o en su celular o lo trae impreso, ahí vea usted como más le acomode, ¿ya? Pero hago un llamado público a todas las personas a que traten Cuiden de su no perder carnet. su carnet de identidad, traten de mantenerlo en un lugar seguro para que usted el día de mañana, o sea, al menos el próximo domingo, usted vaya a votar tranquilamente y sin ningún contratiempo. Eso más que nada, o sea, es obligatorio, se puede votar con la cédula vencida. Y lleve su lápiz. Lleve su lápiz, su mascarilla y eso. Y alcohol gel. Pero y también va a haber movilización gratuita desde las localidades rurales. Sí, Eso es eso importante. históricamente siempre ha sido así, Sí, o sea, hace siempre un par sí. de años ya, de que siempre hay movilización gratuita desde los sectores rurales más alejados hacia los sectores urbanos. ¿Ya? Y también. Y ahora, la otra recomendación que quiero darle a las personas es que después de la elección, porque olvídense, no lo pueden hacer ahora, no pueden cambiar su domicilio electoral, porque eso ya fue el 1 de mayo, eso ya Ya no hay fue. vuelta atrás. Si a usted le tocó votar en Chillán y quiere ir a votar y necesita ir a Chillán, va a tener que hacerlo, y si no, realmente no puede y está a la distancia, tiene que hacer la excusa. Pero más allá de eso, después del 5, si hay gente que está disconforme en el lugar donde usted votó, ya sea porque le queda muy lejos, porque no es como el lugar cercano a su casa, trate de fijarse en server.cl, porque ahí debería reabrirse de nuevo el registro, Sí. para que usted actualice su domicilio y así la próxima vez que le tocase votar, vote en un lugar nuevamente más cómodo. Y otra cosa, saber el lugar donde vota. Aquí hay 3 Sí. lugares electorales, la Digna Camilo y el Liceo, que son tradicionales. Claro, Y desde el año antes pasado, el 2020, es Sí. el Divino Maestro. divino maestro. Obviamente ¿Ya? ahí depende mucho, es votación joven. Ahí Claro, particularmente. ¿por qué le decimos que usted revisa sus datos? Porque se hizo una modificación legal donde se hizo una georreferenciación de todas las direcciones registradas en el servicio electoral y se hizo local de votación que votara a la gente que vivía alrededor, básicamente. Así que por lo tanto, todos, incluyéndome acá los que estamos acá presentes, se nos cambió a tanto la mesa y en algunos casos local de votación. Por lo tanto, le hacemos un llamado a todas las personas a que visiten server.cl, además de revisar si es que salieron vocales de mesa, revisen en qué lugar están votando, en qué local y sobre todo en qué mesa, porque eso también cambió. El root también ponen el y Sí. sale todos los datos. ¿sí? Exacto. A ver, Sí, yo ahora voto en la Claro. mesa 17. Ya no tengo que subir. Ya tenía que ir a la 23. En el Divino Maestro, como dice Jorge, los jóvenes. Los ¿En jóvenes- cuál quedaste? Yo siempre tengo la 19, pero en el Divino Maestro. Desde la gente que vota desde el año 2008, Pero entonces no jóvenes- te cambiaron. no me cambiaron. A mí sí me cambiaron. Votan siempre. El Divino Maestro se hizo para la gente más joven en este sí. caso. Obviamente No, los por eso, votos tradicionales son para la Digna Camilo. Yo y estaba en la 23 y ahora me Eliseo- cambiaron a la 17. Yo estoy que en la 42 en la Divino Maestro, no sé cómo Cristo voy a ir. Pero bueno, voy a ir. Así que ándense de paciencia porque lo Oye, más y la probable... seca no se puede tomar. 8 horas antes. vamos a tener que guardar. Oigan, si ustedes consideran que es ridículo la ley seca, averigüen todas las historias raras de elecciones en Chile y siempre van a ver copete, robo de urna, billetes cortados, Vota papeletas gente, cortadas. una persona votando 10 veces. Es que en el principio del siglo XX, finales del siglo XIX, 1891 hasta 1924, existió lo que era el periodo parlamentario Claro. en Chile, en donde el poder político lo tenía el Parlamento, los congresistas. Y fue un real chiste. Y obviamente ellos Sí. eran dueños de los fondos, los diputados y senadores eran dueños de la hacienda, Sí, po. y claramente ellos mandaban a votar a sus inquilinos por ellos. Entonces, en este caso, por ejemplo, un peón votaba 10 veces, se le cambiaban todo era como un disfraz, pero votaba Sí. por el patrón, prácticamente para que se quedara con el poder. Pero no, es que hay historia ahí, hay una historia muy buena de que como un diputado se lo electo porque básicamente se convenció al dueño de una chichería para comprarle toda la producción. Eso se llamaba cohecho. El cohecho existía mucho en ese periodo parlamentario de nuestra historia de Chile. En fin. Incluso el acarreo es ilegal hasta la actualidad. Es el Sí, problema. Sí.
Ahora, de que sucede, ese es Sucede. otro tema. Pero en fin. Caballeros, reflexión, me atrevo a decir, no sé si Te final está echando, ya. No, no, es que igual no cacho No, vamos a cambiar de timing. tema a la contingencia nacional. Ya. Entonces, pero para la prueba y el rechazo, que en realidad creo que el mandato que tenemos hoy en día es seguir estudiando. Hay gente que es súper matea, que se leyó toda la constitución a los 2 días. Hay unos que al día o a la tarde ya la tenían toda leída. Yo Yo dos no, veces. yo no sé cómo lo Yo hicieron, también. son tan mateos. Yo la verdad es que no soy muy mateo, entonces me gusta darme el tiempo, analizarlo y todo lo demás. Así que creo que hay que darse ese tiempo, el tiempo de poder leerlo, pero también conversarla. Creo que ya este periodo, yo creo que la suerte ya está echada. Ya es muy poca la gente que está, ¿cómo se puede decir? Que está así como en veremos todavía, que está Indecisa. Yo creo que la gente ya está súper clara con alguna postura. Lo que hay que ver ahora es un poco ir puliendo esas posturas, que no sean unas posturas fanáticas, sino que sean- Fundamentalista ni, no, ni que claro, te llegan a votar, que es con el la punto. yihad y esas cosas raras, no, sino que sea una postura dialogante, de poder entender, mira, ¿sabes qué? Yo entiendo e interpreto esto en la Constitución. Bueno, yo creo esto otro. Bueno, lleguemos a un acuerdo, realicemos, veamos nuevamente el texto y no nos quedemos con estas cuñas de TikTok que en Que llegan a realidad... agotar a la gente. y que te crean una realidad que no es tal. Entonces yo creo que el mandato es ese, es decir, esta semana que nos queda finalmente poder reflexionar, poder conversar. El conversar en distintas ideas es súper rico aunque sean distintas. Y creo que eso es lo que hace que esta constitución tenga tanto valor en el sentido de que nos ha obligado literalmente a entender que lo cívico nos pertenece a todos, absolutamente a todos. Y creo que la reflexión va por allí. Ahora, ¿con qué postura se va a quedar? Si es con apruebo o es con rechazo, ojalá que sea una postura por decisión propia y que el día domingo usted la va a plasmar en la urna. Más que nada, reitero la serenidad y la tranquilidad que me ha caracterizado. Hay que votar con, digámoslo bien, con conocimiento de causa, conversando, no desde las posturas radicales ni los fundamentalismos golpeándose el pecho, que es, no, es simplemente leer el documento, poder dialogar en este caso con la gente desde una postura de respeto, eso es importante. Hoy día se ha perdido el respeto en política. Y vemos que el que tiene la razón, el que avasalla primero, el que gana, y no es así. No. O el que grita más fuerte, o el que tiene una caja de tomate y un megáfono y se pone a gritar en la... No, no es así la cosa, sino que es la tranquilidad y la serenidad y mirar seriamente de frente, de igual a igual a las personas que te puedan nutrir o retroalimentar, que eso es importante. No tener esta soberbia academicista o intelectual que a veces cae pésimo en la gente, y se da cuenta la gente. Sí, en la O sea, postura del que yo voy a evangelizador. ir y que Sí. te... No es así. O sea, la gente sabe de antemano y es sabia. La ciudadanía es sabia y ha tomado decisiones concretas en la historia de nuestro país. Y cuidado con el famoso delirio mesiánico. Mesiánico, Oh, exactamente. por De Dios. creer que el 5 de septiembre esto se arregla completamente No es así. y que aquí No. va a haber un Jesucristo, un Mesías que va a liderar todo esto. No, los procesos son de largo aliento. De larga es decir, data. en el caso de que haya un rechazo, y ya lo habíamos dicho nosotros, y en el programa anterior lo dijimos, una semana antes que el presidente Boric. Dijo, aquí lo más sensato y lo más lógico es que el 25 de octubre ya se pidió que se hiciera una convención ya para hacer un texto. Entonces él dijo, si esto finalmente sale rechazo, ya sabemos cuál es el camino. Es un año más con una nueva convención y todo lo demás. Nosotros lo dijimos. Y luego, ya, si sale apruebo, ya hay un montón de artículos que son transitorios y que finalmente van a ir gradualmente incorporándose en nuestra legislación. Entonces, muchas personas piensan de que, pucha, esto me va a arreglar de aquí a el 6 de septiembre, yo voy a tener casa porque la Constitución lo dice y yo no tengo No, casa. Son procesos políticos. Eso es, jamás ha sido en ninguna La parte del mundo constitución así. en introducirla va a costar 4 o 5 años. Eso es digámoslo bien, el Y la del costo. 80 fue. Y que fue- va a costar, sí. y que va a costar, la del 80 estuvo más o menos 7, 8 años para finalmente adecuarse completamente para que la idiosincrasia del chileno la entendiera en su funcionamiento, ya, y muchas veces a costa también
de amenazas, como por ejemplo, y siempre uno lo escucha de gente que estaba en el seguro, ¿ya? Y que lo amenazaron de decir, Sí. oye, tienes que cambiarte a la FP porque si no te despido y todo lo demás. Con dos militares al lado, si es el punto. y en los 80, Pero fue con amor. Con amor. pero en los 80 era un contexto completamente distinto al que tenemos nosotros hoy en día. La gente tiene que tener tranquilidad de que no le van a quitar sus fondos de pensión, que en realidad No, le van a quitar uno la pudiese casa. pensar, hoy tengo mucha plata. O sea, gente que tiene a lo mejor 7, 8 millones, que ha trabajado toda su vida por sueldo mínimo y que piensa que con eso va a tener para una vejez, y la verdad es que no alcanza para absolutamente nada. O sea, tú para poder sacar 600, 700 lucas tenés que tener más de 250 millones en tu cuenta de capitalización individual. Y eso en Chile lo tiene muy poca gente. Y lagunas previsionales. Entonces uno, por ejemplo, lo ve en los profes. Un profe que ha tenido 35 años de trabajo, entonces que después se jubila con un 20% del último sueldo. Cuando la idea supuestamente de la FP era que te ibas a jubilar con el 80% de tu sueldo. Entonces tú de estar ganando 1.200.000, 1.400.000, al mes siguiente verte con 180 lucas, es triste. La vejez que tienen en Chile los adultos mayores es tremenda, es terrible. Entonces no tenemos que pensar que esto nos va a solucionar de aquí a mañana, de aquí a la otra semana. Pero sí aquí hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros, esta generación, en poder observar cómo queremos dejarle el país y el planeta a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esa es la responsabilidad que tenemos el día de hoy. No solamente pensar en nosotros, en mí, sino que cómo yo entrego después finalmente A los que vienen después de a los que vienen nosotros. después de nosotros. Sí. Mira, como una cosa que quiero sacar en limpio de todo lo que está pasando es lo siguiente. Mira, bueno, acá me llegó la opinión de un buen amigo mío del Marco, que estas interpretaciones que son mañosas, llámese mentira, fake news, como se le quiera decir, han calado hondo porque se alimentan de los prejuicios de la gente, ¿ya? De los prejuicios, aprehensiones, De las miedo necesidades de la gente. miedo de las personas. Y el tema, esto es desgraciadamente, más allá de todas las aparentes como pintas de moderno que pueden tener el concepto de manipulación, fake news y todo eso, en el fondo es algo más viejo que el hilo negro, que se ha repetido a lo largo de la historia cuántas veces, más de las que debería ser. Desde el origen de la democracia en la era de Pericles. Claro. ¿Ya? Los New Faith vienen de ahí, así que los romanos eran preparados Sí. para eso y la Edad Media peor todavía, así La que Inquisición y todas sí, esas Fernández. eran pero brígidos, así que No, de hecho, sacaban cuenta de que hay muchos dichos antisemitas todavía circulando a veces y uno no los dice porque Sí, claro. son herencia de España. Ahora, pero tiene que ver, y un poco complementando lo que dice Marco, tiene que ver con la sensación y la emoción de seguridad. Porque, y aquí un poco lo que uno siempre observa en las teorías de conspiración. Que las teorías de conspiración, ¿por qué finalmente son sabrosas y la gente la escucha y se las cree? Porque cuando hay un contexto de incertidumbre, te da una seguridad. Sí. No, esto es así. Sí. Entonces, claro, tienes una constitución que es interpretativa, que te dice que los ciudadanos en Chile van a tener derecho a una vivienda, pero no te dice vivienda propia. Entonces, como es interpretativa, porque eso genera que el Estado pueda tener más herramientas para poder arrendar casas, para poder hacer casas ellos como se hicieron en la Vía Olímpica y muchas más, para poder también entregar subsidios, etcétera, etcétera, y te genera un espacio abierto donde tú puedes jugar. Pero no, ¿qué hace el mañoso? Va y dice, es que entonces, como no dice que la vivienda es tuya, aquí el Estado, y ahí generan todo un mito sobre es que las casas ahora ya no son heredables, de que ya no hay propiedad privada. Y cuando finalmente es porque es un texto jurídico que tiene que ser interpretativo y que eso luego baja a la ley. Eso tiene que bajar. Entonces está la Constitución y luego la ley con los códigos. Entonces, eso finalmente habla de una intencionalidad, ya que finalmente lo que busca es simplemente que alguien se vaya y apoye su opción, que en este caso es rechazar el texto. Pero en este caso, lo que hace esta fake news es finalmente decirme, no tengo para qué leerlo, no tengo para qué esperar la interpretación de la ley, sino que ya de antemano ya sé que no hay propiedad privada, que no es heredable mi casa, que me la van a quitar para dársela a otra persona. Y eso me da tranquilidad.
Y eso es la seguridad. Entonces, desde el marketing, y hay un concepto bien interesante, que uno no le vende productos, uno le vende a la mente. Entonces, yo le vendo miedo. ¿Por qué? Porque finalmente la Constitución, porque es nueva, es un paso que vamos a dar, un paso en falso, que no sabemos cómo ha funcionado porque tiene muchas cosas que son nuevas. Es nueva. Entonces, por eso que todos los ojos del mundo están mirando a Chile. Sí, es una de las cosas más locas que al menos yo he tomado conciencia que mucha prensa internacional, y no me refiero a medios, qué sé yo, de un país lejano, no, sino que realmente los países europeos, los propios estadounidenses, le han puesto mucho ojo a lo que pasa acá. Porque obviamente hay un proceso. Sí. Este proceso ha sido visto por todo, ha sido seguido por todos los, por toda, digámoslo bien, la institucionalidad internacional, por la ONU también, por la OTAN, por la Unión Europea, todos los países de Asia, porque obviamente también busca en este caso modernizar en este caso la democracia. Obviamente un ejemplo de democracia es lo que está haciendo Chile. Hacer una nueva Carta Magna con paridad de género, que eso es importante. Primera vez en el mundo que se hace una constitución un 50% de mujeres y un 50% de hombres. Obviamente todos los ojos del mundo están mirando a Chile por el proceso, por los hitos también y por lo que se va a venir más adelante. Van a haber dificultades, obviamente todo proceso tiene ciertas dificultades, pero el camino todavía está por venir. Sí, mira, una de las cosas que a lo mejor nosotros los chilenos, yo creo, y incluso a mí me pasa también, que todavía nos cuesta tomar el peso, es que esta es la primera vez que nosotros, los chilenos, más allá de que nosotros elegimos supuestamente a 155 personas y todo eso, que los elegimos así como, ya, yo te digo que sí, pero en el fondo fue con una raya, nosotros elegimos personas para redactar una constitución, y eso es algo en Chile nunca había sucedido, nunca. Y de hecho más, somos los últimos en hacerlo en toda Sudamérica. Entonces, de la noche así como vulgarmente de rompe y rampla, de la noche por no decir de romper raja, Juanpa. Después nosotros hacemos una constitución de manera democrática, sí, con cupos para pueblo originario, sí, en proporción a la población nacional y a su vez paritaria. Entonces son tres transformaciones hitos que son importantes. que para este país son muy locos. Sí, por ejemplo, es que son contextos históricos diferentes en la historia republicana de Chile. Sí. Con la Constitución de 1833 que fue una constitución autoritaria en donde exacerbaba mucho el presidencialismo y obviamente se enfocaba en hombres en este caso y en un sistema censitario en donde las personas que tenían más propiedad eran las que votaban, las que tenían derechos políticos. Después la Constitución de 1925, desde una crisis que obviamente estaba representada por el parlamentarismo, llegó y fortaleció el presidencialismo por 6 años claramente, en donde le entregó un estatus al Estado en la producción económica de Chile. O sea, ahí se generó el Estado ICI, o ahí se generaron muchas empresas del Estado que fueron posteriormente privatizadas Con en esa los 80. constitución se forjó la Corfo. La Corfo, exactamente. Y la Constitución del 80, ¿para qué hablar? O sea, le dio mano al mercado para que privatizara esa empresa y le entregó obviamente todos los beneficios. Lo interesante de todo esto es que si se fijan, tal como lo plantea Jorge, las constituciones tienden a cambiar el modelo económico. No el sistema. El sistema sigue siendo el sistema capitalista. Eso hay gente que dice, es que viene el comunismo y que el comunismo y... No, tranquilo. Si esto no es la Guerra Fría, esto ya se acabó, Berlín cayó con su muro, así que tranquilo. Esto no es así, esto es sistema capitalista. Con un modelo, ahora la pregunta es, este modelo liberal, en donde la propiedad privada ya y el rol del privado es en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y todos los lugares, y en el último lugar quedan las cosas que a los privados no les interesan o que no tienen la capacidad de poder hacerlo por sí solos en el Estado. Sí. Ahí está, eso es todo, ese es el modelo neoliberal. ¿Y por qué se llama neoliberal? Porque el modelo liberal termina con la crisis del 29
del año 1929, porque Estados Unidos tenía este modelo liberal y Chile también, pero después de la crisis se da cuenta que el Estado tiene que entregar subsidios, porque el privado por sí solo no puede levantarse tras la recesión. Entonces, por eso se crea el neoliberalismo, es decir, lo nuevo, que es el New Deal, el nuevo trato que se hace, en donde el Estado sí va a meterse en economía, ¿ya? Porque Maynard Keynes decía, no, aquí nada del Estado, si esta cuestión es del privado, el Estado no se meta en nada. Bueno, en realidad el Estado sí se tiene que meter porque se dieron cuenta que la economía por sí sola no puede. Y entonces, para que no vean que esta es primera vez que en Chile están puestos los ojos, porque con la Constitución del 80 se cambia un modelo neoliberal que, ojo, es más neoliberal que incluso en Estados Unidos. Sí. Donde este modelo mantiene, por ejemplo, empresas monopólicas, como por ejemplo en la distribución de energía. Usted no puede cambiarse, no me gusta CGE, me voy a cambiar, por ejemplo, a MBE. No existe esa estructura, pues ese es el tema. Por lo mismo, Sí. entonces, pero en Estados Unidos sí se puede. Yo puedo hacerlo. Entonces, hay mayor competitividad, hay mayor regulación del mercado. Acá en Chile no. No. Y los ojos estaban vistos aquí y puestos acá, porque finalmente Chile ha sido para muchas cosas conejillo de India. Pasó con el sistema de capitalización entre comillas individual y que en realidad es un sistema de capitalización de mercado, donde todos los trabajadores juntamos plata en un saco para que la empresa privada invierta en ellos. Y a cambio ellos nos pasan ya unas luquitas de vuelta por nosotros haberle prestado la plata. Eso en ninguna parte del mundo se había hecho. Estamos regalando. Y luego después se copia. O sea, el modelo peruano que tienen hoy en día de AFP es la copia del modelo chileno. Argentina también generó la copia, pero después lo sacaron. Claro, y porque finalmente generaba esta situación que ellos se dieron cuenta, que incluso los peruanos también se dieron cuenta antes, que nosotros, en que generaba pobreza para el trabajador una vez que se jubile. O sea, cuando tú veis los abuelitos gringos jubilados, ellos no están pensando en cómo van a llegar a final de mes. Un gringo jubilado, o sea, viene para acá y te compra terreno en Punta Lobos como si nada. Pero un chileno, un abuelito chileno, mándalo a comprar un terreno a Punta Lobos. Ni siquiera le Sí, porque- alcanza para rentar una pieza. Porque entonces- una de las cosas locas que ha sucedido es que han tomado cosas de la AFP, pero siempre lo han metido como una alternativa, no como el puntal. Y eso es lo que sucede acá en Chile. Ahora, Nos quedamos cuando por te eso. están también apuntando con un fusil detrás, que es el contexto donde se incorpora la Constitución del año 80 y que se crea esta idiosincrasia en donde para echar a andar la economía tú tienes que tener una sociedad de consumo. Hoy en día todos somos parte de esta sociedad de consumo. A todos nos gusta comprar cosas. A todos nos gusta la nueva, como dice, viajar. A todos nos gusta la palabra mall. O sea, El recital, el quiero un concierto. mall en Pichilemu, queremos un Lollapalooza en Pichilemu. No, todo se compra hoy en día. Y tú no solamente compras el producto, tú hoy compras la experiencia. Sí, po. Sí, pues Eso el era punto, historia. eso es- Entonces, tú no te compras el café en Starbucks porque es más rico, es porque es un Starbucks. Ahí a Y conversar. ahora, pero eso está puesto en la Constitución, donde cambia el modelo y hace que todo Chile finalmente cambie su forma de ser, la idiosincrasia del chileno. ¿Qué es lo que tiene esta nueva Constitución? ¿Cuál es el cambio que se hace al modelo? Hoy se cambia a un modelo del Estado garante, donde el Estado es el protagonista en garantizar los derechos fundamentales para que tú puedas vivir. Y el Eso es privado todo. no se va a ir, no se va a eliminar. Eso, O sea, van a seguir habiendo van a seguir Lollapalooza. existiendo. Sí. O sea, mira. cuando te garantizan salud, educación, vivienda y pensiones, o sea, el resto de la vida hacerlo tú solo. Entonces, cuando hay gente que dice, es que se va a acabar los emprendimientos, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Mira, mira, a mí me tocó leer la Constitución 2 veces. Esta es la propuesta. Y ya a su vez, un par de años antes había leído la Constitución del 80. Y la conclusión a la cual yo llegué, que esta propuesta le pone el cascabel al gato, una cosa que yo había discutido con familiares míos cercanos, que el debate que nunca habíamos hecho en Chile, creo que en parte se dio en la convención, es decidir dónde empezaba el Estado a hacerse cargo de cosas importantes y dónde empezaban los privados. Yo creo que en este aspecto esta propuesta le puso el cascabel al gato, al menos en las cosas importantes, y lo demás va a seguir en el sistema privado, en los negocios, en servicios que no son esenciales en el fondo. La Las Coca-Cola que- la va a seguir comprando Sí. en el negocio de la esquina y no en este caso en la Muni. Claro. Entonces, yo creo que al menos yo lo vi bien aterrizado en ese aspecto, y lo otro, hay muchas cosas que son procedimentales de la propuesta
que son calcadas a las del 80, digamos, en cómo se conforma la Cámara de las Regiones, que tiene muchas Es que similitudes con el generalmente, por Senado. ejemplo, los derechos, particularmente la primera parte, derechos Sí. fundamentales de ciudadanía, de bandera, eso va a estar. Sí. Eso va a estar presente, no va a ser un cambio bien. No, es nulo totalmente, Sí. porque son cosas históricas. Claro, porque Pero sí los derechos, ¿me entiendes? sí. Y a su vez la Constitución del 80 heredó cosas desde la 25 y así sucesivamente Sí, si uno va porque son tirando cosas para atrás. de, O sea, nunca de se derecho, hace- de derecho ciudadano, por ejemplo, como el derecho a votar, el Claro. derecho sanguíneo, la nacionalidad. Nunca se hace una hoja en blanco, eso es importante. Lo dijimos muchas veces en todo caso. En el acá programa canal. Hoja en Blanco, o sea, Entonces, y aquí hay algo bien interesante, porque ponte, acá en el capítulo 2 es sobre nacionalidad y ciudadanía. Es decir, te dice aquí quiénes son los chilenos. Eso es lo que te dice. Y en el capítulo 2 te habla sobre los derechos fundamentales y las garantías. El capítulo 1 tiene que ser en este caso los principios generales y disposiciones generales. En esta también está como disposiciones Sí. generales. Pero el capítulo 2, que es el que comienza, inmediatamente aquí dice, Chile es un Estado. Te define a Chile un Estado garante. Esa es la diferencia entre una y otra. Donde acá tenemos un Estado que te genera derechos garantizados. Ahora, hay gente que dice, pero es que no tenemos la plata para poder garantizar eso y la Constitución nueva vale tanto, tanto, tanto. Bueno, el Congreso va a tener que ver la forma ya de cómo generar recursos para ir generando a largo plazo, porque vuelvo a insistir, esto no es el 6 de septiembre, a largo plazo, ya cómo finalmente se va generando. Pero ahí esa es la pega del legislador. exacto, Hay gente que a lo mejor le molesta porque en el Congreso van a tener que trabajar con esta nueva constitución. Sí, yo creo que van a por ahí va la trabajar. cosa. Y más encima yo vuelvo a reiterar, o sea, la reforma tributaria tiene que tocar los bolsillos de los que tienen plata y no somos nosotros, así que no es el 80% de los chilenos que van a ser perjudicados con las reformas tributarias, sino que las personas que tienen y que generan ingresos, que tienen lucas en este país. Y yo creo que ni siquiera el concepto es perjudicado, porque, por ejemplo, Beneficiar. en los países nórdicos o en Canadá, por ejemplo, cuando tú sabes que tus impuestos están generando educación de calidad y están generando salud de calidad, que yo también la ocupo, o sea, en realidad la tasa impositiva, que es altísima en los países nórdicos, o por ejemplo en Canadá, tú sabes que la estás bien ocupando, porque tú eres usuario de eso. Entonces, es un poco lo que viene a cambiar el sistema hoy en día, claro, porque la gente, cuando tú te vas a atender a una clínica o tú vas, por ejemplo, a un hospital, ¿ya? Uno dice, oye, ¿cuál es la diferencia? Tú comparas el Hospital Regional de Rancagua con, por ejemplo, la Clínica Red Salud de Rancagua, la única diferencia es la cantidad de personas que hay. La atención, la calidad, los mismos médicos son exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? El En acceso. la clínica, claro, te atienden a 8 pacientes y acá la doctora tiene que estar atendiéndote a 12, 15, 16 pacientes. Y por eso es que finalmente se necesitan más recursos hacia el otro lado. Ahora, quien tenga los recursos para seguir pagando para allá, bueno, en realidad eso va a seguir existiendo. Entonces, acá no se le está quitando absolutamente nada a nadie. Acá se está finalmente generando condiciones para que todos tengamos un mínimo para poder finalmente hacer nuestra vida con dignidad, que es un concepto que apareció mucho el 18 de octubre y que la Constitución lo recoge Sí. dentro del capítulo 2. Una de las cosas que se recalcó algo harto en todo este ciclo político es la dignidad como concepto. Pero, mira, una de las cosas que ha sucedido a lo largo de todo este proceso es que una de las cosas que se le recomendó harto a Chile por muchos años por parte de la OCDE, cuando Chile tuvo la idea, vaya a ser por qué motivo, de meterse al club de los países más ricos en el mundo, y eso se logró justamente en el gobierno de Bachelet, si no me falla la memoria, El 2009. 2009. Países más ¿ya? desarrollados, Los países más desarrollados. más ricos. Ya. Perdón. No, es que el concepto Sí, es sí, ya. El punto es que siempre se le dijo a Chile que tenía que subir la tasa impositiva por distintos motivos, que tenía para que así se iba a lograr un desarrollo estable, qué sé yo. Y yo siempre he pensado que históricamente Chile siempre intentó chutear, al menos la élite política intentó chutear la pelota a ver si podía ser un país desarrollado sin hacer lo que los demás lo hicieron. Solo por el camino corto, una cosa Claro, así. y yo creo que vulgarmente estamos pagando el pato porque hubo gente que pensó así. Es que
Bien No, cortito dale, y te doy la no, palabra, porque sí. es simplemente porque recuerda que nuestra clase política, nuestra élite política, trabaja finalmente para la élite económica. La Entonces necesidad. ese es el Sí. punto, ¿ya? Y a partir de eso, tú tienes que generar una tasa impositiva para la misma persona que te financia la campaña. Mm, Y recuerda que siempre hay un segmento del Congreso, ya, que te dice que no a toda reforma que tenga que ver con el bolsillo. Siempre. sí. Sí. Obviamente eso es evidente, o sea, esto viene de la historia de Chile. Obviamente la clase política es la misma clase económica y la actualidad es la que financia obviamente las campañas. Y vemos claro un ejemplo bien concreto, la ley de pesca. Fue un claro, obviamente un regalo que le dio Longueira cuando era ministro de Economía o senador, no sé, no me acuerdo bien, a las empresas pesqueras. Entonces, la élite política chilena que viene desde siempre y que tiene los mismos privilegios y reclama contra estos privilegios con los pueblos originarios, entre comillas, que no existen porque son totalmente discusiones diferentes, se arreglan los bolsillos con esta clase económica que mantiene a los presidentes. O sea, ellos eligen hoy día a los presidentes, a los diputados, los senadores, aparecen en esta cámara de políticos respectivamente. Mira, quiero darle dos apellidos que me mandan por interno, que son, yo creo que están marcando un poquito la agenda en parte de lo que está pasando. Una es lo que sucedió con el juicio y a la larga la condena de Martín Pradenas, esta persona que ¿Sí? fue condenada por violación contra Antonia Barra, esta muchacha que a la larga después se suicidó después de haber sufrido eso, y le dieron 20 años de cárcel. Lo que no se dice mucho, digamos, de manera formal en los medios de comunicación, pero a la larga se sabe porque es innegable, es que este joven, Martín Pradena, que fue condenado por violación a estos 20 años de cárcel, tiene lazos con gente ligada a cierto mundo político del APRA, del Partido Republicano, creo que es pariente de gente de la Cámara de Construcción. Y mucha gente vio en esa condena que hubieron como tres reacciones. Una, hay gente que cree que exageraron. Dos, creen que la condena igual son 20 años, es harto tiempo. Pero otros ven que igual, para lo que él hizo, y además él fue acusado de otros delitos consecutivos de violación, Cuatro claro, violaciones. es poco. ¿Qué reflexión tienen ustedes sobre lo que sucedió con estos 20 años de cárcel que va a tener Martín Pradena? La justicia decepciona una vez más a las mujeres chilenas. Obviamente la justicia a nivel histórico ha sido implementada por hombres. Obviamente en el último tiempo ha generado digámoslo, esta mirada de género. Obviamente 20 años es muy poco con respecto a la proporción de los delitos que cometió esta persona, Martín Pradena, en Temuco. Y claramente son 5 mujeres que fueron abusadas y violadas por este sujeto. Y obviamente eso provoca un dolor aún más en la familia, porque con 20 años, obviamente al quinto año de condena él puede tener beneficios, si no me equivoco bien. Sí, porque no... No, claro. la sentencia es que él tiene que cumplir 20 años sin 20 años. beneficio. Sí. Ah, ya. Ah, ya. Sí. Pero obviamente él está protegido en la cárcel, no una persona que está ahí en la cárcel por estar. O sea, tiene nexos, como tú lo dices, Juan Pablo, y obviamente los nexos en Chile funcionan en las cárceles también. Entonces igual no existe una justicia ejemplar que fuera 30 o 40 años. Álvaro. Puta, yo soy papá, po. Sí. Soy papá y soy papá también de una hija. Bueno, esta cosa me pega bien duro porque uno se pone en el lugar de los papás. En realidad, las familias se quiebran y las familias se rompen con cualquier abuso. No solamente con una violación, sino que con cualquier tipo de abuso. Hecho ¿ya? trágico. Y la vida de la persona cambia completamente y es lo que hizo que finalmente Antonio terminara suicidándose. Entonces, creo que acá hay un trabajo que yo, con el cariño que le tengo a varios amigos que también son fiscales, creo que aquí la fiscalía tiene que hacer un trabajo que sea muchísimo, pero muchísimo más exhaustivo para finalmente ser capaces de convencer ya a los jueces de los delitos finalmente que se hace y hay que hacer todo un proceso nuevamente de reestructuración de la justicia. Hay lamentablemente un concepto de un trauma respecto a lo que nosotros pudiésemos esperar porque
para todas estas condenas o la condena que en cantidad de años que tiene este chiquillo, para la cantidad de víctimas finalmente es muy poca. O sea, uno lo mínimo que estaba esperando era finalmente cadena perpetua. Cadena perpetua, y eso significa 40 años de cárcel. Y es lo máximo, pero lo máximo, Lo lo máximo. O sea, máximo, 40 años de cárcel sin beneficio. ¿Ya? Y eso es porque habían, y nosotros los vimos públicamente cuando habían videos, habían imágenes, hay conversaciones, está el testimonio del mismo de Antonia, ¿ya? Y que concuerda con las mismas imágenes de las cámaras de seguridad, más los otros. Entonces, uno comienza a preguntarse, que fue un poco lo que sucede con el caso Larraín, cuando matan también Sí. a este señor y finalmente curado y copeteado, los chiquillos no les pasó ni por curado por ser Larraín. Y entonces ahí es donde uno comienza a preguntarse. Cuestionamiento de la justicia. Claro, porque cuando uno lo ve de afuera, te digo, ya, perfecto, o sea, es una noticia más y después van a poner noticias de gatitos como para ponerme contento o que tenga un estado emocional más, feliz. Y un poco lo que hacen los noticiarios, y uno lo ve en el segmento internacional. Empiezan con la guerra en Ucrania y que te mandaron misilazos a la escuela con los cabros chicos y termináis con el panda bailando. Entonces, y un poco como las líneas editoriales te muestran las noticias como para después suavizártelas. Pero cuando tú eres papá, cuando te pega a ti de lleno, cuando ves que a un familiar le pasó esto, cuando ves que a una amiga tuya abusaron de ella, es completamente distinto. Es completamente distinto y ahí es donde uno dice, la justicia finalmente se equivoca. Ahora, no se equivoca finalmente por el dictamen del juez. Aquí hay leyes que finalmente van atenuando ya, o van en este caso haciendo que la condena sea más dura, y también fiscales que tienen que hacer su trabajo. Y el otro nombre que tengo en el tintero es Mr. Yaitul. O el don Héctor Yaitul, líder histórico de la CAM y sus conversaciones, telefonazos. Pero sobre todo quiero hablar sobre la transcripción que se le ha hecho de las conversaciones donde él se refería con determinados términos hacia, en forma despectiva, hacia lo que es Elisa Loncón, a lo que es el actual presidente Gabriel Boric y al antiguo ex candidato presidencial don José Antonio Kast. Y sobre todo la visión que él quedó plasmada en esas transcripciones para el resto de la sociedad chilena de lo que significa el caballero. ¿Pero qué decían esas transcripciones? Yo no Mira, lo que él decía, que él trataba de Elisa Loncón de vendida, que él no ¿Ya? tenía nada que ver con ella, que no confiaba en Gabriel Boric, ¿Ya? ¿ya? Él no confía, cree que es un traidor, tal por cual, qué sé yo. Y que José Antonio Kast, en parte, él lo respetaba porque sabía quién era, pero igual le caía mal porque consideraba que era un monigote inofensivo. Ya, vuelvo ahí, obviamente, ¿quién representa la Ictun en este caso? O sea, una minoría, una facción del pueblo mapuche. No representa una mayoría, sino que este tipo de articulaciones, entre comillas, terroristas o de insurrección representa un porcentaje minoritario de la intención de los pueblos originarios. Pero lo que provoca, obviamente, que la gente esté hablando de ello hoy día. Obviamente Héctor Yaitul perteneció al Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la década segunda mitad de los 80. Creo que pertenece al MIR. Al Frente, no al Frente Ah, ya. Patriótico. Él tiene 50 años por ahí. Ya. Después, obviamente, él estuvo en los gobiernos de la Concertación, si no me equivoco bien. Sí. Estuvo, y posteriormente, en 97, funda la CAM con el atentado, en este caso, en la comuna Coyipulli, el 3 de diciembre de 1997, en Mayeco, en este caso. Ya. Y ahí obviamente empieza un auge, digámoslo bien, de atentado a empresas madereras de menor proporción, pero obviamente se ha potenciado en estos últimos 2 o 3 años. Pero la detención de esta persona hoy día lo que conlleva es que las instituciones deben funcionar, se debe llegar en este caso a esclarecer la verdad por medio del Ministerio Público, Ya. claramente, y llegar a una sentencia ejemplar para que esto no vuelva a ocurrir. Y no que aquí se pasa a llevar al Estado chileno, eso es otro punto. Hay un tema que tampoco lo quiero dejar pasar, porque la presidenta del Partido Regionalista Verde dijo mal momento para que la Fiscalía emitiera la orden de detención a días del plebiscito. Y en realidad, tal como dice Jorge, aquí en Chile las instituciones tienen que funcionar. Sí, po.
tienen que ser... Aquí existe algo que se llaman poderes del Estado. Y esto no es una cosa que lo inventó la Constitución del 80, porque hay gente que piensa que todo lo inventó la Constitución del 80. No, esto es mucho más Los viejo. poderes del Estado vienen acá desde la concepción de la Ilustración, ya con todos estos pensadores Con el proceso de Revolución franceses y Francesa. que después ya van a ir evolucionando los conceptos de repúblicas que tenemos nosotros el día de hoy. Entonces, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial son separados y funcionan de manera separada. Ya que es por eso que en el periodo de la historia de Chile que va entre el año 1891 y 1920, que es el periodo llamado terriblemente parlamentarismo, es un periodo nefasto en la historia de Chile. Es un periodo que en realidad nos debería dar vergüenza a todo el mundo. Ahora, ¿por qué? Porque el poder ejecutivo estaba junto con el poder legislativo y el poder judicial estaba siendo un títere finalmente de estos otros dos poderes. Y allí es donde ocurren las peores matanzas que podemos ver nosotros en Chile, ya como por ejemplo fue Santa María de Iquique La ese 7 de infame. diciembre. Entonces, ¿por qué? Porque la ley finalmente entre ellos, ya, esto les da exactamente lo mismo. Y eso es lo que genera cuando tengo que dos poderes del Estado, los tres poderes del Estado, están unidos en uno solo. Ahora, el punto está en que el poder ejecutivo ya no debe interferir ni con el legislativo ni con el judicial y así sucesivamente. Entonces, estoy completamente en desacuerdo con que esta cosa de poder tomar a Yaitul y finalmente hacerlo ahora, día antes del plebiscito, no tiene absolutamente ninguna implicancia desde el punto de vista de cómo funcionan los poderes de Estado. Sin embargo, aquí lamentablemente en el país se ha hecho la cuña y se ha generalizado, haciendo creer que todos los pueblos originarios piensan de la misma manera que Yaitul y los seguidores que son de la CAM. Y eso es completamente diferente, y ahí es donde uno comienza a preguntarse, del 11% que existe en Chile de personas que tienen relación con pueblos indígenas, ¿cuántos de ellos son representados por Héctor Yaitul? Y en realidad son muy, pero muy poquitos. Lo que pasa es que porque él tiene tanto o tanta pantalla y tiene nexo y tiene conexión, porque ellos tienen una facción armada, ya que es la CAM, que es la que provoca todas estas situaciones en la Araucanía, y que si bien está asociada, porque es por eso que lo detienen, por asociación ilícita, pero además por robo de madera, que eso lo hacen. Pero Y lo reconocen. y ellos lo hacen porque se justifican en el sentido de que todos los árboles de la Araucanía son de ellos. Entonces yo no estoy robando algo que no es mío, sino que estoy robando algo que es mío. Eso quiero darle un punto, porque claro, bueno, se sabe que se dedican al robo de madera, pero lo loco, y esto lo irónico, y a la vez lo contraproducente, pero y a la vez explica muchas cosas, es que los principales clientes de la madera robada de Héctor Yaitul son las mismas forestales que él dice combatir. Exactamente, es dicotómico su ideal, entre comillas. En- Es que ahí quiero interrumpir, Juan Pablo, la romantización que se hace de esta persona. Y eso no corresponde. O sea, cuando hacen como un héroe heroico, que es un hombre que es... No es así, o sea, paremos con los Como- heroísmos. Como el abogado del Ministerio del Interior, que es un hombre valiente, fuerte, No, un guerrero. Tiene su historia, sí, Mm. pero no tampoco para ponerla en un pedestal. Todos tenemos nuestra historia. No, claramente, y el punto está en que aquí no hay que volverse loco con el tema de que hay una persona que lidera a un grupo que ya había hecho un poco de revuelo por todos sus dichos, y ahí es donde hay mucha gente que piensa que él es un preso político, porque él había dicho ya que habías hecho un llamado a levantarse en armas. Ese es el concepto, levantarse en armas contra, en este caso, el poder ejecutivo, ya contra el Estado chileno. Ya él había hecho también llamado a que no estaba ni ahí ni con el presidente, ni tampoco con... Entonces, claro, uno comienza a preguntarse a quién representa finalmente Héctor Yaitul, y él representa a un grupo que es la Coordinadora Arauca Mayeco, que es la CAM, y que en definición son un grupo de comunidades que finalmente ven el financiamiento ya a través de la usurpación, o en este caso el robo de madera, pero justificado en que esas son tierras ancestrales de ellos y que las quieren de vuelta, y que este problema no nace
ni con este gobierno de, en este caso, Gabriel Boric, ni con el gobierno de Sebastián Piñera, sino que nace en las finales del siglo XIX con la pacificación de la Araucanía, donde el Estado chileno sí lleva tropas al sur para finalmente comprar, porque compra las tierras y cuando no las compra finalmente hace lo suyo con los soldados y finalmente termina adquiriendo igual esas tierras. Ahora, ¿en base a qué? Porque uno se pregunta, y bueno, ¿y por qué entonces el Estado chileno va al sur a quitarle las tierras a los mapuches? Porque en ese momento estaba el auge del trigo, que se le vendía a Inglaterra. Es interesante porque no se le vende ni a California, ya ni a Australia como se piensa, sino que se vendía a Inglaterra. Entonces, todo este auge del trigo hace que se necesiten tierras, que es la que tienen en este caso ya los mapuches en la zona de Arauco. Pero luego, cuando el trigo ya finalmente termina su auge, viene que todos estos terrenos quedan de ruro, quedan pelados, y finalmente dice, bueno, aquí se da muy bien el Pinus radiata. Y entonces se comienzan a plantar pinos, que es desde la región de O'Higgins hacia ya la región de Arauco. Coco Legrand, un chiste aquí comienza. Aquí esta zona de pino nomás, pues. Claro. Y eso es porque el pino es un árbol que en realidad es muy bueno para poder hacer madera y construcción y que solamente se está dando en Estados Unidos ya y en Canadá, pero que la tasa de crecimiento era el doble que la tasa que tiene aquí en Chile. Entonces por eso es que el negocio de la celulosa y de la forestal es tan rentable en Chile, porque un pino en 8 a 12 años aquí lo tenéis, bueno, en Estados Unidos lo tenéis en 24 años. Entonces eso hace que finalmente esta industria financie a estos grupos como la CAN, que son grupos armados, ¿ya? Y que tienen como causa y reivindicación, y esto es muy importante, el que les devuelva las tierras ancestrales, ya que eran en este caso o que fueron usurpadas durante la pacificación de la Araucanía. Ese es el líder que es Héctor Yaitul. Representa a ese grupo de mapuches que quieren, a través de la vía armada, la recuperación de sus tierras, que dista mucho de un montón de otras comunidades que hacen el camino, que hacen todas las comunidades indígenas de ir a la CONADI finalmente y ver cómo comprar las tierras en buena ley, ya comprárselas entonces a la gente que las quiere vender y finalmente después se las entregan a las comunidades y que esas son mucho más que las que representa la CAM. Bien, cerramos con esta reflexión sobre lo que significa la coordinadora Arauco Mayeco. Y también finalizando con el, digámoslo bien, con el conflicto histórico entre los pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, que es el más visible, con el Estado chileno. Llega desde 1860 con la ocupación, porque fue una ocupación por parte del Estado chileno a la Araucanía, obviamente a través del proceso de colonización que hizo Vicente Pérez Rosales en 1845. Con los alemanes y con todo. los alemanes, con que todo. se trajo de Y posteriormente con el trato peyorativo que se le ha dado al pueblo mapuche durante el siglo XX. Sí. Entonces ahí obviamente existe ya la banalización y posteriormente ahora con lo que es el espectro terrorista que trata constantemente el Estado chileno a través de los medios de comunicación. Álvaro, ¿quieres cerrar algo? Ya, en realidad un poco, porque el tema de los pueblos indígenas es bien interesante. Sí. En el sentido de que aparece el concepto hoy en día de la plurinacionalidad y lamentablemente lo hemos visto, lo vimos recién en la franja del rechazo, donde dice que crea chilenos de primera categoría, de segunda y tercera categoría. Y en realidad eso no es así. No. Las comunidades tienen sus propias tradiciones, ¿ya? Y dentro de eso también tienen sus propias formas de arreglarse desde el punto de vista también judicial con algunas situaciones que son entre ellos, es decir, uno lo puede ver, por ejemplo, el caso de Rapa Nui, que es una región autónoma, ¿ya? Donde ellos tienen el día de hoy ese concepto de autonomía, ya, pero también en base a la legislación que tienen dentro de la región de Valparaíso. Entonces, estas cosas que a veces le meten miedo de decir, es que ahora los mapuches, así los tratan, de los mapuches van a tener más derechos que nosotros mismos. Es que en realidad no van a tener más derechos que nosotros mismos, sino que simplemente ellos en sus territorios, ya que son estas comunidades, van a poder hacer lo que finalmente ellos quieran hacer y cómo se regulan y cómo ellos viven su propia vida, su propia idiosincrasia. Entonces tenemos que dejar de pensar de que todo el mundo vive como nosotros, que tiene el despertador a las 6:30, a las 7, qué sé yo, que nos levantamos, que vamos a trabajar, que trabajamos de lunes a sábado, que descansamos el domingo, qué sé yo, y después volvemos el día después de ver el fútbol y ver cómo Colo-Colo gana. Ya. No todos viven así.
¿Ya? Entonces hay que entender y finalmente abrazar que en esa diversidad ya no hay una diferencia en cuanto a derechos. Sí hay diferencias de costumbres, tradiciones, qué sé yo, ¿ya? Pero no una diferencia de ser gente de primera o de segunda categoría. Eso finalmente es no entender lo que dice el texto, pero también siento que hay una intención negativa de esa persona de finalmente hacerte creer que aquí hay chilenos de primera y chilenos de segunda. Eso es despertar el racismo. Y eso llama también a despertar el odio. Y eso no debería ser para nada. Ni con los pueblos originarios, ni tampoco con los extranjeros. Porque también muchas personas que también lo vimos en una franja recién que decía, ¿cómo el extranjero va a tener más derechos que yo? No es así. No. Entonces, eso no nunca es. ha sido así. Con la misma. Y es muy difícil que lo sea. Mira, como. Bueno, estamos igual, me hemos pasado la hora. Mira, como reflexión final, para antes de despedirnos, o de al menos los tres, es que el tema de los pueblos indígenas creo que es un tema que ha cruzado la historia de Chile completa, desde tiempos inmemoriales. Y como reflexión final, yo creo que lo que tenemos que entender, y esto nos cuesta entender muchas veces, es que dentro de cada chileno hay algo de mapuche y hay algo de español. Somos mestizos. Somos mestizos. Mestizos, ese es el punto. Ya, entonces, en vez de mirar al mapuche como un extraño, tenemos que mirarlo como un pariente. Pero también, y ahí está para el otro lado, los pueblos originarios tienen que hacer la misma pega Sí, po. con nosotros. Es simétrico. Exactamente, y ese es el punto, porque cuando uno ve declaraciones, por ejemplo, de dirigentes mapuches que no se sienten chilenos, que no están ni ahí con el Estado de Chile ni con los chilenos, entonces claro, uno empieza a decirse, bueno, ellos si no me quieren, yo por qué los tengo que querer. Entonces, esta relación tiene que ser simétrica y por eso que la invitación está para poder construir un país en donde podamos abrazar la diversidad, no Correcto. solamente abrazar la diversidad cultural, sino que también la diversidad sexual, la diversidad política y absolutamente todo. O sea, Más que Eso llama. tolerarla, aceptar en nuestras formas de ver Correcto, el mundo. aceptarla. Aceptarla. La Y son disidencia, distintas todo. nomás. No son ni Ni mejor siquiera ni peor. discusión, yo creo que Sí. todos tenemos a vivir nuestra vida. Claro. Todo. Eso, muchachos, así que hacemos un llamado para el domingo entonces, Sí. para antes de irnos. Po. Sí, un llamado Vaya. a que vayan a votar, es obligatorio, pero ya teniendo toda la información, los medios ya, los textos en mano, hacer una decisión que sea acorde y que sea respetable, se va a respetar, y eso es importante. Y mandar un saludito, ¿puedo? Mando un saludo a un estudiante sexto básico de la Escuela Nobles del Rincón de Halcones, se llama Isaac, así que un saludo si me está viendo. Yo en pensé estos que se iba a declarar. No, yo Soy no pesado. soy pesado. bueno. No, oye, Nobles de Chile por mucho tiempo fue la mejor escuela de la región. ¿En serio? Sí, con los mejores indicadores Pues CIMSE. sí. Y en realidad ¿Hasta es, ahora es es un una buen escuela que le va muy, muy, muy bien. No, es que el CIMSE no se toma hace como 4 años. Entonces, pero le va muy, muy bien. Son chicos muy lindos. Ya, yo los conozco también. Y, En el cone. sí, Rincón de Halcones, Ya. la Escuela Nobles de Chile. Yo quiero mandar Yo un hago saludo. clase, así que. Está orgulloso. Está bien, Bien, está bien, bien. el hombre. Sácale brillo nomás. Ya. Sí, le quiero mandar un saludo a todas mis fanáticas. No, a mi hijo, que está hoy de cumpleaños, a Cevita. Le voy a mandar nuevamente un beso. A mi Samita hermosa, que estuvo de cumpleaños el día martes. Los quería sacar el mismo día, el 27, pero mi hija se adelantó y bueno, salió 4 días antes, pero le celebramos el cumpleaños juntos. Así que estamos dispuestos también a poder atender todas las dudas, para todas las consultas a través de nuestro Instagram. Me pueden buscar en @0recargados si tienen dudas, consultas de la Constitución. A Jorgito también lo pueden encontrar en Instagram. Entonces, la idea es que vayan el día domingo, vayan informados. No le escondan el carnet por ahí a algún familiar que no esté de acuerdo con su postura. Acá Chile lo tenemos que construir con todos y esto es súper importante. El día 5 de septiembre es un día histórico. Sí, va a ser un día histórico porque vamos a ver qué camino va a tomar el país y lo importante es que sea un camino en donde todos tenemos que ser parte y todos finalmente entender que vivimos en el mismo país y que tenemos que construirlo juntos, sin excluir absolutamente a nadie. Bien,
como mensaje final, gracias por su sintonía, gracias por seguirnos a través de nuestras señales y también mando un saludo a mi casa, a mi hermana, que Natalia te voy a enseñar a manejar sí o sí, así que no te preocupes. Discúlpame por no cumplir mi palabra porque tuve esta emergencia que tuve que venir acá. Así que vayan a votar todos porque es obligatorio. Si están dentro de las cosas que acabamos de decir, van a tener que hacerse el ánimo de ir un domingo a una unidad de carabineros la más cercana a su domicilio. Va a estar llena, por si acaso. Sí, No, así que decimos al háganse tiro. paciencia tanto. Van a hacer cola igual. La cola no escapa a ninguna. La fila. Cola, fila, como se llame. Oye, nos va a retar el director, pero tírate los datos, ya, echemos. ¿Cuánto? Ah, ya. Ya, a ver. A ver. Dale, Jorge, Vamos con dale. Pablo, ya empezamos. Chuta, a mí me llaman el pesimista. El director nos va a retar adentro porque estamos Ya alargando. está mirándonos, así que Bueno, un besito y un abrazo a Marcos que está ahí. Marco es un gran director con Richie. estratega, un estratega. Ya, me quemaremos. 51-49. 51-49. Que quede escrito, señor director, que quede ahí grabado. Una buena. 54-46 gana el apruebo. Yo soy. Pero es que nos dijo quién ganaba, po. ¿Quién gana? 51-49, ¿quién gana? R. Ah, ya. Ah, Siente que va a ganar el rechazo por 51-49. Prefiero ser frío y pesimista. No, por eso Está te bien pregunto. eso. ¿Está bien? Ya, Sí. pero para que quede anotado. Después, el que más cerca está no paga la chorrillana. Ya. 54-46. lo están anotando ahí. Sí, anota. Yo, en este caso, yo no me gusta hacer como pronósticos electorales. Yo no soy Juega un rato, politólogo, quémate, no po, soy quémate, politólogo po. ni ingeniero electoral. Bueno, yo creo que un 53.40 versus un 46. No, un 46.39. Porque un 99% de Ya. margen, así que. Ah, ya. Y ahí contaste los votos nulo y blanco. Yo no creo que haya muchos votos nulos. 53-46. Ya. Ya, pero yo dije Apruebo. 54-46, po. Apruebo. Ya, pero es como lo mismo. Ya, está bien. Sí. Entonces vamos como casi igual. Ya. Ya. No, ¿Qué te iba a decir? El voto es rapidito. Sí. ¿Ya? Porque es apruebo o rechazo. Y están al mismo nivel. Para que no se sientan que uno va arriba y el otro va abajo. No, de esos trucos ya no se pueden usar hoy en día. Así que no. Apruebo. Ni siquiera hacer un o Mickey Mouse también, Rechazo. pero- Eso, una raya nomás. Listo. Era cortito, va, lo hace rapidito. Así hace que la fila sea más expedita. Y vuelve a la casa después a. A ver los resultados por Pichilemo TV. Ah, Exactamente, porque vamos a tener un especial el próximo domingo con los resultados de este plebiscito. no, vamos a que... estar desde las 10:30 hasta Sí, las 9. vamos a estar haciendo análisis, vamos a estar viendo los locales de votación y además vamos a estar recibiendo todo lo que nuestros patrocinadores quieran traernos, sus completitos, Un mecenas. sus limonadas, sus pizzas. Así que ahí abajito están apareciendo en la pantalla los contactos para que se puedan aquí comunicar con Pichilemo unos TV. saludos Nosotros también. agradecidísimos de todo lo que nos puedan colaborar para ese día domingo. Ya pues, quede como el hombre de la tragedia. Así que cuídense mucho. No, de verdad, vayan a votar, independientemente de la decisión o de las preferencias personales o de las tallas que nos tiremos entre nosotros. Vayan a votar. Hagan en conciencia su decisión y anden con su identidad. Traten de no perderlo. Cuídalo como cosa santo porque pedir una reimpresión, qué sé yo, a última hora puede ser algo tedioso, desgraciadamente. Así Oye, me escribe tu hermana Nati y me dice que JP tenga cuidado con el carnet porque se lo voy a quitar. no lo va a hacer. No lo va a hacer. La conozco. Cuídense mucho nomás y que les vaya muy bien y sigan en sintonía de Pichilemo TV. Muy Buenas noches, que tengan un buen carrete. Oye, abrazo Chao, al Fachi, cuídense. que se mejore. Chao, Que se chao. mejore, Cuídense, sí. Fachi.